¿Y si el secreto de la autosanación no estuviera en medicinas ni rituales complejos, sino en algo tan simple como no comer? Parece una locura, ¿verdad? Nos enseñaron que fuerza y salud vienen de llenar, pero las tradiciones ancestrales susurran otra verdad. Al vaciar y silenciar el cuerpo, despertamos su poder oculto, su frecuencia de autosanación. Hoy, exploraremos el ayuno no como dieta, sino como un arte milenario que redefine el nutrirse. ¿Listo para desafiar lo que creías saber? Suscríbete ahora y acompáñanos en este revelador viaje. Amigos, si la idea de que el ayuno esconde un secreto de autosanación te parece intrigante, prepárate, porque lo que vamos a desvelar ahora es un viaje a través del tiempo que te dejará sin aliento. No estamos hablando de una moda de redes sociales, ni de la última dieta milagro. Estamos hablando de un hilo invisible que conecta a la humanidad desde sus raíces más profundas, una práctica tan antigua como la conciencia misma y tan potente que ha sido la llave de acceso a lo sagrado para innumerables culturas. Imagina por un momento la magnitud de esta verdad. ¿Y si el ayuno no fuera una carencia sino una abundancia? ¿Y si no fuera una negación, sino una afirmación de nuestro poder interno? Esto lo comprendieron perfectamente los sabios de antaño. Ellos no lo veían como un sacrificio estéril, sino como el arte supremo de recordar que, al renunciar a lo externo, abrimos la puerta a lo eterno. Permítanme llevarlos de la mano por este túnel del tiempo, para que juntos asimilemos esta sabiduría olvidada. Comencemos en el corazón de Oriente, en la mística y ancestral India. Allí, los yogis, con su profunda búsqueda de la iluminación, no solo entendían el ayuno, sino que lo elevaban a una disciplina esencial. Para ellos, no se trataba solo de limpiar el cuerpo físico, de desintoxicar los órganos. La visión era mucho más profunda. El ayuno era una herramienta para purificar la mente, sí, pero también para liberar el karma, para desprenderse de esas cadenas invisibles que nos atan. Visualicen a un yogi, sentado en meditación, con su estómago vacío, pero su espíritu rebosante. El objetivo era silenciar, no solo los ruidosos apetitos del cuerpo, sino también la mente inquieta, ese constante parloteo que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Creían firmemente que al crear ese vacío interior, la conciencia podía expandirse de una manera extraordinaria, trascendiendo los límites del ego, de las pequeñas preocupaciones cotidianas. Era como afinar un instrumento musical, quitarle el polvo y el óxido para que su música pura, su vibración más auténtica, pudiera manifestarse. Ellos decían que al ayunar, dejabas de ser esclavo del deseo y te convertías en el dueño absoluto de ti mismo. ¿Se dan cuenta de la profunda libertad que implicaba eso? Saltemos ahora al mundo greco-latino, a las cunas de la filosofía occidental. Personajes como el enigmático Pitágoras o el incisivo Sócrates, genios cuyas ideas aún resuenan hoy, no solo recomendaban el ayuno, sino que lo exigían a sus discípulos antes de iniciarlos en los grandes misterios del conocimiento. Ellos sabían, con una claridad asombrosa, que una mente saturada por los excesos, por la digestión pesada y el constante consumo, era incapaz de captar las verdades más altas, las revelaciones más sutiles. Para ellos, abstenerse de alimento era como preparar el terreno del alma. Piensen en un jardinero que antes de sembrar las semillas más preciosas, limpia la tierra, la airea, la nutre con mimo. Así era el ayuno para estos pensadores, un acto filosófico, un espacio de claridad donde la verdad, con mayúsculas, podía echar raíces profundas y florecer. No era una penitencia, era una práctica intencional para agudizar la percepción. ¿Y qué decir de las grandes tradiciones abrahámicas? Esas corrientes espirituales que han moldeado civilizaciones enteras. El ayuno no solo era central, era fundamental. En el judaísmo, el Yom Kippur, el día de la expiación,
es un día inseparable de la abstinencia total. ¿Por qué? Porque se entendía que el hambre física abría la puerta a una reflexión profunda, a la introspección más sincera, a la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Es como si el vacío del estómago creara un eco en el alma, permitiéndonos escuchar esa voz interior que nos llama a la rectificación. En el cristianismo, tenemos el ejemplo inigualable de Jesús, quien se retiró al desierto durante 40 días, ayunando. Pero atención, no lo hizo para castigarse. Su ayuno fue una inmersión, una entrada consciente en una frecuencia vibratoria distinta, un estado de profunda conexión espiritual donde la tentación, las ilusiones del mundo material, no podían doblegarlo. Fue una muestra magistral de dominio interno, de cómo el espíritu puede elevarse por encima de las demandas del cuerpo. Y en el Islam, el sagrado Ramadán representa esa misma disciplina sacra. Un mes completo de ayuno que es un recordatorio permanente de que al contener el cuerpo, al aprender a controlar los deseos más básicos, el espíritu se libera, se eleva, se acerca a lo divino. Es una renovación anual, una purificación que afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Pero, más allá de las religiones formales, este hilo invisible del ayuno se extiende a los rincones más profundos de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Los chamanes de América, de África, de las tribus más conectadas con la tierra, empleaban el ayuno como una preparación indispensable antes de sus ceremonias sagradas. No era un capricho, ni una dieta. Era una forma de abrirse, de volverse un recipiente limpio y puro, capaz de recibir visiones, de escuchar la voz del mundo espiritual, de dialogar con los ancestros y con los espíritus de la naturaleza. Para ellos, el hambre no era sufrimiento, era afinación. Era como tensar la cuerda de un tambor ritual antes de que emita su sonido más puro y profundo, o como afilar la cuchilla antes de hacer un corte preciso. Preparaba el cuerpo y la mente para ser un canal claro. ¿Se dan cuenta del patrón, amigos? El denominador común en todas estas tradiciones es impactante y claro. El ayuno nunca fue entendido como carencia, sino como abundancia. Era la llave para desprenderse del alimento externo y, al hacerlo, abrir un espacio inmenso para nutrirse de lo invisible, de la claridad mental, de la fuerza interior, de la conexión profunda con lo divino. Era, en esencia, una disciplina que trascendía lo físico para convertirse en una verdadera filosofía de vida, una manera de ser en el mundo. Y hoy, en nuestro mundo moderno, saturado de información, de alimentos procesados, de estímulos constantes que nos dispersan y nos aturden, el ayuno vuelve a presentarse ante nosotros. Pero ya no como una reliquia del pasado, sino como un recordatorio urgente de lo que siempre fue, un puente mágico entre lo humano y lo sagrado. Una práctica que no solo regenera el cuerpo a un nivel celular que hoy la ciencia comienza a entender, sino que también limpia las memorias del alma, despeja el camino de la intuición y despierta en nosotros la conciencia innegable de que la sanación más profunda, la más genuina, comienza en el silencio interior. Es un eco de que no necesitamos buscar afuera lo que siempre ha residido en nuestro interior. Es hora de escuchar ese susurro. Amigos, si hasta ahora hemos viajado por la historia y la profunda sabiduría ancestral del ayuno, desvelando su papel como un puente hacia lo sagrado, ahora es el momento de profundizar, de zambullirnos en el cómo y el por qué. ¿Cómo es posible que al no comer, al vaciarnos, se active un poder de sanación tan extraordinario? La paradoja es fascinante, ¿verdad? Cómo la ausencia puede generar una presencia tan poderosa. Permítanme guiarles por el misterio de nuestro propio organismo, ese templo viviente que la ciencia moderna empieza a redescubrir y que los antiguos ya conocían intuitivamente. Nuestro cuerpo, tal como lo concebían los sabios milenarios, no es una mera máquina que requiere un combustible constante para funcionar. No, es un organismo inteligente, un santuario que posee una capacidad innata para regenerarse, para limpiarse, para repararse a sí mismo.
siempre y cuando le concedamos el espacio y el silencio necesarios. Bajo esta luz, el ayuno deja de ser una privación y se transforma en una oportunidad única para permitir que esos procesos sutiles, pero inmensamente poderosos, se despierten y tomen el control. Imaginemos por un instante nuestro organismo como una gran ciudad. Durante el día, las luces interiores, las pequeñas bombillas de las casas y los comercios, apenas se notan. Nuestra atención está capturada por el bullicio del tráfico, el constante ir y venir, el ruido de las actividades diarias. Pero cuando cae la noche, cuando la actividad externa disminuye y finalmente se detiene, ¿qué ocurre? Las luces internas de cada hogar, de cada edificio, comienzan a brillar con una claridad deslumbrante. El ayuno opera de una manera sorprendentemente similar en nuestro interior. Al cesar la constante y demandante actividad de la digestión, que, no se engañen, consume una cantidad enorme de nuestra energía vital, se encienden de repente los sistemas de reparación, de limpieza y de rejuvenecimiento que, en nuestro día a día, suelen permanecer en un segundo plano, como luces apagadas. Desde una perspectiva biológica, esto se manifiesta en fenómenos fascinantes. Uno de ellos, quizás el más estudiado hoy, es la autofagia. No se asusten con el nombre, significa literalmente comerse a sí mismo, pero no desde la destrucción, sino desde la sabiduría de la naturaleza. Es un proceso celular donde nuestras propias células eliminan sus componentes viejos, dañados o disfuncionales, y los reciclan para crear nuevas estructuras. Es como si el cuerpo tuviera un equipo de limpieza y construcción interno, que al tener un descanso de la digestión, se dedicara por completo a reparar y rejuvenecer. Los antiguos, por supuesto, no conocían el término autofagia, pero sí percibían sus efectos. Describían una claridad mental renovada, una ligereza física inexplicable y una energía revitalizada que les permitía conectar con planos superiores. Para ellos, era evidente que al vaciar el estómago, se activaba un poder interior, un mecanismo oculto que permitía al cuerpo nutrirse de sí mismo, pero no de forma destructiva, sino con una inteligencia innata para reciclar y renacer. Se convertían en testigos de cómo el propio cuerpo se transformaba en su propio médico y su propio alquimista. Pero más allá de esta asombrosa fisiología, lo verdaderamente esencial del ayuno reside en su frecuencia vibratoria. Amigos, cada acción que realizamos, cada pensamiento que albergamos, cada proceso biológico, emite una vibración particular. La digestión, esa tarea incesante de descomponer, absorber y transformar los alimentos, produce una vibración que, aunque necesaria, es inherentemente densa, pesada. No es negativa, pero sí arraigada a lo material, a lo terrestre. Al suspenderla, incluso por un tiempo breve, nuestro ser entra en un estado ligeramente distinto, más sutil, más afinado con las ondas más profundas de la conciencia. Es como si la gran orquesta de nuestra vida apagase momentáneamente los instrumentos graves, los de mayor resonancia material, y permitiera que sonaran solo las cuerdas más finas, esas que resuenan con el espíritu, con lo etéreo. Esta transformación no es una mera idea poética, es una experiencia palpable. En este estado de ligereza vibratoria, el ser humano comienza a experimentar lo que podríamos llamar el silencio de los sentidos. Nuestra mente, que usualmente está obsesionada con el sabor, con el deseo inmediato de satisfacer el paladar, con la constante búsqueda de gratificación sensorial, de repente se despeja. Es como si una niebla densa se disipara y los pensamientos se volvieran nítidos, claros, como si hubieran sido purificados por un río invisible de conciencia. Las emociones, que a menudo son alimentadas por los altibajos químicos de una digestión constante, se calman, encuentran un equilibrio sereno, y es en ese espacio de calma mental y emocional donde el alma, nuestra esencia más pura,
encuentra la oportunidad perfecta para manifestarse, para comunicarse con nosotros. Este, mis queridos amigos, es uno de los secretos más profundos del ayuno. No solo limpia el cuerpo, sino que, lo que es aún más importante, despeja el canal de la intuición, esa voz interna que todos poseemos, pero que a menudo está ahogada por el ruido exterior. No es casualidad que en innumerables tradiciones ancestrales se considerara indispensable ayunar antes de recibir revelaciones, visiones o mensajes divinos. El vacío físico era el espejo perfecto del vacío interior, ese espacio fértil y necesario para escuchar la voz del espíritu, para sintonizar con la sabiduría universal. Quien lo practicaba con devoción no solo ganaba salud, sino también una profunda sabiduría. Otro de los secretos fundamentales que el ayuno nos revela es nuestra compleja relación con el apego. El hambre, esa sensación que experimentamos, no es siempre un simple llamado fisiológico del cuerpo. Muchísimas veces es un eco de la mente, un reflejo de nuestras emociones más profundas. Al ayunar, nos enfrentamos a esa verdad desnuda. Descubrimos hasta qué punto dependemos de lo externo, no solo para alimentarnos, sino para calmarnos, para distraernos de nosotros mismos, o para llenar vacíos emocionales que a menudo ni siquiera sabíamos que existían. Nos confronta con la realidad de que no necesitamos tanto como creemos, de que el ser humano puede sostenerse con mucho menos y, paradójicamente, en ese menos, encontrar una abundancia insospechada, la abundancia de la paz interior, de la autosuficiencia, de la libertad. Aquí radica la enseñanza esotérica más potente del ayuno. Es en esencia un entrenamiento en libertad. Libertad de los impulsos más primarios, libertad del deseo incontrolado, libertad de la tiranía que el cuerpo puede ejercer sobre el espíritu. Esto no significa que debamos rechazar nuestro cuerpo en absoluto. Significa devolverle su lugar, recordarle que es un servidor de la conciencia, un templo, no su amo. En esa relación renovada, en esa jerarquía equilibrada, el cuerpo se fortalece de una manera que nunca imaginaríamos, y el alma, el alma se expansiona, se eleva a nuevas alturas de comprensión y ser. Por eso, y solo por eso, se dice que el ayuno es una frecuencia secreta de autosanación. No es solo la ausencia de comida, sino la presencia de un estado vibratorio elevado, una nueva manera de ser y de percibir el mundo. Es como entrar en una cámara sagrada, donde el tiempo se ralentiza, el ruido se silencia, y la energía vital se reacomoda con una inteligencia sublime. Quien lo vive con conciencia plena, comprende que sanar no es añadir algo externo, no es buscar una píldora o un remedio milagroso. Sanar es, fundamentalmente, permitir que lo interno, que esa sabiduría inherente en cada célula, haga su trabajo perfecto. Sin embargo, mis amigos, aunque el ayuno se presente como esta llave maestra de sanación y claridad, también es un camino lleno de matices, de desafíos. No es un sendero lineal, ni siempre cómodo. Implica enfrentarse a nuestras resistencias internas, a memorias acumuladas en el cuerpo y la mente, y en muchos casos, a esas sombras emocionales que preferimos mantener ocultas bajo la alfombra de la rutina. Pero, y aquí está la gran verdad, esa es precisamente su fuerza más transformadora. Nos obliga con una dulzura firme a confrontarnos con lo esencial de nuestro ser. El hambre, en sus primeras horas, puede sentirse como una enemiga, una voz insistente que clama por nuestra atención. El cuerpo se queja, la mente reclama, las emociones se agitan, se revuelven. Pero aquí ocurre la verdadera paradoja. Lo que al principio se siente como un vacío punzante, pronto, muy pronto, se revela como una plenitud inesperada. Es como entrar en una cueva oscura. Al principio no vemos nada. Estamos desorientados, pero al acostumbrarse los ojos, descubrimos que la oscuridad no es ausencia de luz, sino otro tipo de claridad, una que nos permite ver las formas sutiles,
las texturas ocultas. Los antiguos lo sabían bien. El ayuno no era únicamente una práctica de purificación, era un ritual de muerte y renacimiento. Al abstenerse de alimento, el cuerpo entraba en un estado liminal, un umbral sagrado entre lo cotidiano y lo divino. El ayunante moría simbólicamente a sus apegos, a sus excesos, a sus rutinas que lo mantenían anclado, para renacer con una energía renovada, más ligera, más consciente, más libre. Este poder, sin embargo, también guarda sus advertencias. Así como puede liberar, puede desestabilizar si no se aborda con respeto y sabiduría. El ayuno revela lo que está oculto, emociones reprimidas, pensamientos que habíamos anestesiado con la distracción constante de comer, memorias que estaban enterradas bajo el ruido incesante de nuestra vida moderna. Por eso, muchísimas tradiciones acompañaban el ayuno con oración, con meditación profunda o con rituales comunitarios. El vacío físico debía ser sostenido por una intención sagrada, por una guía espiritual, porque de lo contrario, podía convertirse en mero sufrimiento, en un ejercicio de ego más que de elevación. En un plano espiritual aún más profundo, el ayuno posee un matiz revelador. Rompe la ilusión de nuestra dependencia total del mundo material. Nos hace darnos cuenta de que no somos solo consumidores pasivos de alimentos externos, sino que somos generadores de energía interna, seres capaces de sostenernos de fuentes más sutiles. Es un recordatorio palpable de que la verdadera nutrición no proviene solo de lo que entra por la boca, sino también de la respiración consciente, del silencio interior, de la conexión profunda con la naturaleza, de la energía del universo que nos rodea. Algunos místicos incluso hablaron de nutrirse de la luz, y aunque esto pueda sonar puramente simbólico, la experiencia subjetiva del ayuno hace sentir efectivamente que uno comienza a alimentarse de una fuente completamente diferente, más etérea, más pura. El mayor de los secretos, mis amigos, es que el ayuno nos enseña a confiar en la inteligencia intrínseca de nuestro cuerpo, que nos muestra mecanismos ocultos de reparación, que sabe equilibrarse y sanar si le damos el espacio necesario. Pero también nos enseña a confiar en la inteligencia de nuestra alma, que aprovecha ese silencio, ese espacio de quietud, para hablarnos con una claridad inaudita, para guiarnos en nuestro camino más auténtico. Es, por tanto, una práctica doble, física y espiritual, terrenal y celestial, dolorosa en ocasiones y liberadora al mismo tiempo. Así, el ayuno se convierte en un puente entre opuestos, hambre y plenitud, silencio y revelación, muerte y renacimiento. Quien lo practica con el respeto y la conciencia que merece, no solo limpia su cuerpo, sino que atraviesa un portal hacia una nueva y profunda comprensión de sí mismo, una verdad que nos susurra que la verdadera abundancia nace del vacío, y que el verdadero poder surge cuando aprendemos, con valentía, a dejar ir. Ahora, ¿cómo integramos esta profunda sabiduría en nuestra vida cotidiana sin caer en extremos o complicaciones innecesarias? El ayuno, como toda práctica sagrada, no se trata de proezas heroicas, sino de conciencia. No es un desafío de resistencia, ni un castigo, ni la última moda pasajera. Es un acto de escucha profunda, de reverencia hacia ese milagro que es nuestro cuerpo y ese misterio que es nuestro espíritu. Por ello, permítanme ofrecerles algunos consejos prácticos, no como reglas estrictas, sino como invitaciones a la exploración. El primer consejo es: respeta tu propio ritmo. Cada organismo es un universo en sí mismo, único e irrepetible. Algunos pueden sentirse maravillosos con ayunos prolongados, mientras que otros necesitan empezar con espacios mucho más breves, quizás unas pocas horas de abstinencia, un mini ayuno intermitente. El verdadero poder no reside en la cantidad de tiempo que ayunas, sino en la intención con la que lo haces y en la atención plena que le dedicas. Escucha a tu cuerpo, él es tu mejor guía. El segundo consejo es: convierte el ayuno en un ritual, no en una rutina mecánica. Antes de iniciar cualquier periodo de abstinencia, siéntate en silencio por unos minutos.
Cierra los ojos y establece una intención clara. ¿Qué buscas liberar? ¿Qué quieres sanar? ¿Qué anhelas comprender? Visualiza que cada instante sin alimento es un espacio sagrado que abres para que tu cuerpo se limpie profundamente y tu alma tenga la libertad de hablarte. Si lo acompañas con respiración consciente, con meditación o simplemente con momentos de quietud, la experiencia dejará de ser un simple acto físico y se transformará en una verdadera puerta hacia el misterio de tu ser. Un tercer consejo invaluable: cultiva la gratitud durante el proceso. En lugar de enfocarte en lo que no puedes ingerir, de lamentarte por la comida, centra tu atención en lo que sí estás ganando. Ligereza, claridad mental, una sensación de libertad interior que no tiene precio. Cada vez que sientas hambre, recuérdate a ti mismo que esa sensación no es un enemigo, sino un maestro. Te está mostrando hasta qué punto estás condicionado por la necesidad de lo inmediato, por el impulso de consumir. Acepta esa incomodidad como quien recibe un mensaje profundo, una lección. Y de pronto, descubrirás que el hambre también puede ser una forma de oración, un diálogo silencioso con tu ser. El cuarto consejo es fundamental. Acompaña el ayuno con agua pura. El agua es el gran vehículo de limpieza, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Imagina que cada sorbo es un río cristalino que arrastra impurezas, que limpia memorias viejas, que libera tensiones acumuladas. De este modo, el ayuno deja de ser una experiencia de sequedad o escasez y se convierte en un flujo constante de renovación, de vida. Algunos pueblos antiguos veían al agua como la aliada inseparable del ayuno, símbolo de vida, de movimiento purificador. Un quinto consejo, y crucial: sabe cuándo detenerte. El ayuno no debe, bajo ninguna circunstancia, convertirse en obstinación, en un desafío al ego, o en una prueba de orgullo. Escucha atentamente tu cuerpo. Si te sientes realmente débil, si experimentas mareos persistentes, si te sientes desconectado, o tu energía se desploma de manera preocupante, no insistas. La verdadera sabiduría reside en reconocer los límites, en honrar la voz de tu organismo. Forzar más allá de lo necesario convierte una medicina poderosa en un veneno. El equilibrio es la clave, porque el ayuno no busca destruir, sino regenerar con amor y conciencia. Y finalmente, el consejo más profundo de todos: lleva el ayuno más allá de la comida. Aprende a ayunar también de pensamientos negativos, de palabras vacías, de emociones tóxicas que te drenan. Abstente, aunque sea por unas horas al día, de consumir noticias que te intoxican, de redes sociales que te dispersan la mente, o de conversaciones que drenan tu energía vital. Ese tipo de ayuno, mis amigos, es tan o incluso más poderoso que el físico, porque te recuerda una verdad esencial. Lo que ingieres por los ojos y por los oídos también alimenta o envenena tu ser. Al practicar este ayuno extendido, cultivas una dieta mucho más consciente para tu alma. El ayuno, entendido de esta manera holística y profunda, deja de ser una práctica aislada y se convierte en una verdadera filosofía de vida. Un recordatorio constante de que no todo se trata de sumar, de acumular, sino a veces de restar, de simplificar. No siempre de llenar, sino de vaciar con intención. Y es en ese vacío consciente, en esa quietud profunda, donde el cuerpo se renueva con una vitalidad asombrosa, la mente se aquieta encontrando una paz duradera, y el alma, finalmente, recuerda su libertad original, su verdadera esencia. Amigos, al finalizar este viaje, hemos descubierto que el ayuno no es vacío, sino plenitud. No es una renuncia amarga, sino un regalo para reconectar con la sabiduría ancestral de nuestro ser. Cuando dejamos de llenar, comenzamos a recibir una abundancia inesperada y la libertad que solo el silencio interior puede ofrecernos. Te invito a explorar esta verdad, a tu ritmo, con respeto. Si este mensaje resonó, suscríbete, deja tu like y comparte para que más almas despierten a su poder.